Bienvenidos a un nuevo tema de metodología del aprendizaje. Bueno, ya hemos visto varias cuestiones importantes para nuestro estudio. En primer lugar, aprendimos a leer rápido incluso, a corregir las faltas de ortografía, es decir, que hay que hacerlo, ¿no? También aprendimos que hay que tener en cuenta la gramática. Vimos pues tics para todas estas cuestiones importantes a la hora de estudiar. En las técnicas de subrayado, las técnicas de marcar la literatura en las cuestiones importantes, las ideas centrales, y todo eso nos lleva a ser mejores estudiantes. Pero aprendimos también cómo redactar un ensayo y esto también te puede servir para redactar una tesis. Pero fíjate, son técnicas importantes que hemos de aprender. Hoy vamos a ver las técnicas para mejorar la redacción de ensayos y los trabajos de investigación. Ya ahora vamos a profundizar en la confección de nuestros ensayos. Bien, esa es la tarea que nos toca ahora para completar y mejorar pues todas nuestras redacciones en el estudio y también en tu vida personal a la hora de graduarte, que tengas una licenciatura o una ingeniería, pues vas a saber cómo redactar un informe y créeme que vas a marcar la diferencia aquí en México porque hay muchos problemas al respecto. Las técnicas para mejorar la redacción de ensayos y trabajos de investigación las vamos a ver poco a poco en este tema. La escritura académica es una habilidad esencial tanto para estudiantes como para profesionales. La capacidad de redactar ensayos y trabajos de investigación claros, coherentes y bien estructurados no solo es crucial para el éxito académico, sino que también es una competencia valiosa en el ámbito profesional. Comprender el propósito y el público es lo primero que tenemos que hacer a la hora de pensar en hacer un ensayo. ¿Para quién lo vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a presentar? ¿Dónde vamos a rendir un informe? Pues eso es lo primero que hacemos a la hora de hacer un ensayo, y antes de comenzar a escribir es fundamental comprender ese propósito del trabajo que vamos a hacer y a qué público se lo dirigimos. Pregúntate, ¿cuál es el objetivo de este ensayo o investigación para que te lleve al propósito? ¿Estoy tratando de informar, persuadir, analizar o sintetizar información? Son preguntas que te has de hacer para determinar el propósito y a quién le vas a rendir cuentas. Conocer la finalidad de tu escrito te ayudará a enfocar tus ideas y a seleccionar el estilo y tono adecuados. Ejemplo, si estás escribiendo un ensayo persuasivo sobre la importancia de la energía renovable, tu objetivo es convencer a los lectores de los beneficios de esta tecnología y de por qué deberían apoyar su implementación. Bien, ya hay un objetivo. La investigación exhaustiva que hay que hacer antes de hacer un ensayo o una tesis, pues es lo que te va a dar pues el mínimo técnico para poder desarrollar tu informe de una manera correcta y que te lleve al objetivo justo, a lo que tú querías llegar. Una buena escritura académica se basa en una investigación sólida. Asegúrate de utilizar fuentes fiables y relevantes. Sabes que buscando en internet te vas a encontrar de todo. Muchas malas fuentes también, incluso mal escritas, que te van a empeorar tu técnica al leerlas. Entonces, vas a ir a bibliotecas, bases de datos académicas, fíjate, Google académico, muy bueno. Y revistas especializadas son excelentes lugares para encontrar información de calidad. En las bibliotecas de las universidades, donde vas a tener una hemeroteca o un grupo de tesis de estudiantes que han pasado y la han hecho
quizás antes que tú o de alguna manera alguna investigación que se ha estado haciendo en esa universidad te van a servir de mucho. Busca acerca de tu tema. Nútrete de la energía y de la inteligencia de otras personas que antes vieron lo que tú estás viendo ahora. Toma notas detalladas y organiza tus fuentes de manera efectiva para poder citarlas correctamente más adelante. Ejemplo, si estás investigando sobre los efectos del cambio climático en la diversidad, pues ya sería en la diversidad, consulta estudios científicos recientes, informes de organizaciones ambientales y artículos revisados por pares, para ir enfocándonos en el mismo caso que vimos anteriormente. Planificación y estructura. Después de hacer la investigación, pues entonces te vas a planificar cómo va a quedar tu ensayo, en qué orden lo vas a poner, la introducción, el contenido, las conclusiones, etc. Y los anexos, también le vas a agregar anexos por lo general. La planificación es clave para escribir un buen ensayo o trabajo de investigación. Empieza con un esquema que te ayude a organizar tus ideas. Un esquema típico puede incluir la introducción, que es presentar el tema, proporciona el contexto y enuncia tu tesis o el propósito principal de tu trabajo. El cuerpo, ya lo que es el contenido, divide el cuerpo en secciones o párrafos, cada uno con una idea principal respaldada por evidencia. Utiliza subtítulos si es necesario y ejemplos, por supuesto, para convencer. Las conclusiones ya sería la parte final, pues el resumen de los puntos principales reitera la importancia de tu tesis y sugiere posibles implicaciones o áreas para futuras investigaciones. Empieza a relacionar en tus conclusiones tu trabajo, cómo se puede aplicar en otros lugares. Ejemplo de esquema para un ensayo sobre la importancia de la educación en la era digital. Otro ejemplo. El ejemplo en detalle. Bien, la introducción. ¿Qué vamos a poner en la introducción? Bueno, es la presentación del tema. Importancia de la educación digital. Ya estoy dividiendo mi tema, ¿no? La tesis sería: la educación digital es crucial para el desarrollo de habilidades tecnológicas y el acceso a informaciones globales. Bien, ya estoy enfocando mi trabajo. El cuerpo de esa tesis o ensayo, pues, los beneficios de la educación digital. Acceso, porque era el objetivo, ¿no? Los beneficios de la educación digital. El acceso a recursos ilimitados, el aprendizaje personalizado, los desafíos, la brecha digital, la necesidad de infraestructura adecuada y presentas en el cuerpo también las posibles soluciones. Políticas educativas inclusivas, la inversión en tecnología, y vas a demostrar, pues con ejemplos, cómo esto se puede aplicar y que es beneficioso utilizar la educación digital. Y entonces, ya después de haber expuesto todo eso, vienen las conclusiones, donde vas a incluir el resumen de los puntos principales que trataste, la reiteración de la tesis, es decir, el fundamento de la tesis lo vas a reiterar acá en las conclusiones, en la idea central de tu trabajo. El llamado a la acción para gobiernos y organizaciones educativas en poner en práctica lo que tú les estás proponiendo. Desarrollo de la tesis. Bueno, en este caso, la tesis es el núcleo de tu ensayo. Debe ser clara, concisa y específica. Eso va en el cuerpo. Una tesis bien formulada orienta al lector sobre el argumento principal y establece el tono para el resto del trabajo. Asegúrate de que tu tesis sea debatible y no simplemente una declaración de hechos, que mueva las neuronas, que motive al intercambio, al uso del pensamiento crítico para poder sacar creatividad de las personas que te van a escuchar. Entonces, esa tesis
vas a tener, por ejemplo, la implementación de programas de energía renovable en zonas rurales puede mejorar significativamente la calidad de vida y promover un desarrollo sostenible. Muy importante, ¿verdad? Un tema genial. La escritura clara y concisa. En el caso de hacer un ensayo, una tesis, sabes que tienes que tener en cuenta dos cosas fundamentales a la hora de escribir. Primero, mantener un mismo tipo de letras. Segundo, la escritura sea organizada, formal y que sea con letra clara, que todo el mundo la pueda entender. Por eso es mejor presentarla pues tipiada o mecanografiado o impreso desde una computadora, ¿no? Para estar en la modernidad en los tiempos de ahora. Bien, la escritura debe estar clara y concisa en el aspecto de que tiene que entenderse, tienes que revisar que la gramática esté exquisita, porque es una tesis. Vas a tener que revisar también tu ortografía de cabo a rabo, tratar de que no haya faltas de acento, que donde no vaya mayúscula haya mayúsculas, que donde vaya una N o M se sepa, S y C, todas esas cuestiones que tienen que ver con la ortografía. Los acentos no deben faltarte, pero tampoco deben faltar las comas, los puntos y coma, los puntos y seguido, etc. Todas estas herramientas, o no herramientas, sino símbolos que se usan en la escritura para que se entienda mejor. Los signos de interrogación, signos de exclamación, de admiración. Entonces, todas esas cuestiones hacen que tu escritura sea clara y concisa. La claridad es fundamental en la escritura académica. Evita el uso de jerga innecesaria, es decir, como decimos normalmente, no pongas mucha muela. Sencillamente, vete a lo concreto. O frases complejas. Tampoco use frases científicas muy complejas, porque depende del auditorio también, ¿no? Escribe oraciones cortas y directas. Cada párrafo debe tener una idea principal claramente expresada, respaldada por evidencia relevante. Utiliza transiciones suaves entre párrafos para asegurar una lectura fluida. Es decir, que una idea se concatene con la otra a través de frases tranquilas, cómodas, que sean suaves. De esa manera vas a lograr que se pueda leer con cierta facilidad. Ejemplos de oraciones claras. Bueno, veamos esta. La educación digital permite el acceso a una variedad de recursos educativos que no están disponibles en los métodos de enseñanza tradicionales. Es una oración sencilla, clara, sin mucha jerga, es decir, palabras de más. Entonces, eso es algo que tenemos que lograr, concentrar la información, pero que se entienda. Las evidencias y análisis. Bueno, sabes que cuando haces una tesis, un ensayo, pues por lo general tienes que mostrar ejemplos de experimentos que se puedan haber hecho acerca de eso, alguna estadística, algunos gráficos estadísticos, etcétera, para que sirvan de evidencia y de análisis de las personas que te van a escuchar. Para respaldar tus argumentos, utiliza evidencias sólidas de tus investigaciones. Esto puede incluir citas de artículos académicos, datos estadísticos, ejemplos concretos y análisis crítico. Siempre recordando mencionar a las personas que consultaste o a los autores que consultaste. No solo presentes la evidencia, sino también explica cómo apoya tu tesis. Es decir, cuando menciones algo que venga como evidencia, explica cómo se deriva ese conocimiento a tu tesis o tu tesis a ese conocimiento. Esto demuestra tu capacidad para pensar críticamente y analizar la información. Ejemplo, según un estudio de la Universidad de Harvard, los estudiantes que utilizan herramientas digitales de aprendizaje muestran un aumento del 20% en la retención de información, lo que indica la efectividad de estos métodos. Entonces, aquí
Te estás basando en una estadística que viste, que encontraste, que hizo la Universidad de Harvard y lo presentas como evidencias de que es importante la educación digital. Citas y referencias. Bien, ya aquí, ¿qué vas a hacer? Citar correctamente tus fuentes es esencial para evitar el plagio y darle credibilidad a tu trabajo. Familiarízate con el estilo de citación requerido, el APA-MLA, el estilo Chicago, etc. Y aplícalo consistentemente. Es decir, todos esos llevan corrección de textos, el modo de presentar una bibliografía, etc. Y aplícalo en tu tesis. Utiliza herramientas de gestión de referencias como Zotero o EndNote para mantener tus citas organizadas, en orden, por fechas, incluso de cuándo ocurrió pues la investigación que estuviste leyendo para poder traerla como referencia a tu tesis. Ejemplo de cita en estilo APA. Smith J. En 2020, ahí le pones el año, dice, The Impact of Digital Learning of Student Achievement. Bien, yo no soy bueno en inglés, pero bueno, vean cómo se organiza y entonces te ponen acá incluso las páginas en las que está. Bien, de el 234 hasta el 256. Así debes exponer la cita si lo haces por modo de referencia APA. APA. Entonces, mire aquí el formato, ¿no? La información del autor, quién es el autor, el año en que hizo la presentación de su informe, la información de título, croquis de un tatami, y luego la información de la fuente. El Camarote Ediciones, la editora que hace la referencia. Bien, esto es hacer una referencia organizada. Revisión y edición. Ya te había comentado que para hacer un ensayo, cuando terminas o tú crees que ya terminaste, queda un proceso, un paso muy importante que es la revisión y la edición. Revisas antes de editar, antes de imprimir. ¿Para qué? O imprimes una y te dedicas a revisarla para notar con mayor facilidad dónde están los errores de todo tipo de esto que estamos hablando, el orden de la presentación de las cosas, cómo va la tesis, el tipo de letra, la ortografía, la gramática, que se entienda perfecto, que tenga frases concisas, que no te sobren palabras, y eso es revisar, y entonces después vas a ir a la edición de tu ensayo, de tu tesis. La revisión es un paso crucial en el proceso de escritura. Una vez que hayas completado tu primer borrador, tómate un descanso antes de revisarlo. Lee tu trabajo en voz alta para identificar errores gramaticales, problemas de fluidez y áreas que necesitan clarificación. Pide a un compañero o mentor que revise tu trabajo y te proporcione retroalimentación constructiva, es decir, que te señale errores que él vea. Así, recuerda que 4 ojos ven más que 2. Ejemplo, durante la revisión podrías darte cuenta de que una sección sobre los desafíos de la educación digital necesita más ejemplos concretos para fortalecer los argumentos y le agregas concisamente otro párrafo con esos elementos que te diste cuenta que podías anexar ahí, que son importantes para la demostración de tu trabajo. La utilización de recursos adicionales. Existen numerosos recursos que pueden ayudarte a mejorar tus habilidades de escritura académica. Los talleres de escritura, las tutorías, las guías en línea y los libros sobre técnicas de escritura son herramientas valiosas. Hay muchos textos de corrección de textos que te pueden servir muchísimo en esto. Plataformas como GoCont también ofrecen recursos y comunidades de aprendizaje donde puedes compartir tus trabajos y recibir comentarios. Ejemplo, utiliza el libro El
estilo de los elementos, o los elementos y su estilo, ¿no? De Trunk y White, para mejorar tu gramática y estilo de escritura. Práctica constante. Bueno, entre más hagas ensayos, entre más, si te dedicas a investigar, fíjate que eso es algo que no hacen los jóvenes licenciados ingenieros de hoy. Cuando realmente, mira, un técnico hace el mismo trabajo que un licenciado y que un ingeniero. Un técnico bien preparado que trabaja en una empresa hace lo mismo que un ingeniero. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en que el que se gradúa como ingeniero o licenciado lo hace para investigar y para generar nuevo conocimiento. Esa es la idea. Entonces, la práctica constante de la investigación te va a hacer un buen especialista. Y quiero decirte que te va a hacer ver como una persona notable dentro de las personas preparadas que hay a tu alrededor. Porque casi nadie hace investigaciones. Entonces, como cualquier otra habilidad, la escritura académica mejora con la práctica constante. Dedica tiempo regularmente a escribir, ya sean ensayos completos, reflexiones breves o análisis crítico. Esto a la hora de tú ir a hacer una tesis fuerte, pues te van a ayudar muchísimo porque ya llevas la práctica y llevan el mismo proceso prácticamente. Cuanto más practique, más cómodo te sentirás con el proceso y mejorarán tus habilidades. Es lógico. En la práctica está el conocimiento. Ejemplo, establece un hábito de escritura semanal donde escribas un ensayo breve sobre un tema de interés y luego lo revises cuidadosamente. Es decir, lleva todo el proceso mismo que se lleva para crear una tesis. Como conclusión de este tema, el desarrollo de habilidades de escritura académicas es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo. No lo hace cualquiera. Al comprender el propósito de tu trabajo, realizar una investigación exhaustiva, planificar adecuadamente y seguir las técnicas de redacción y revisión, puedes mejorar significativamente la calidad de tus ensayos y trabajos de investigación. No olvides que la práctica constante y el uso de recursos adicionales son clave para este proceso y para el progreso tuyo personal y como especialista, como técnico. Con el tiempo y la práctica desarrollarás la capacidad de producir escritos académicos que sean claros, coherentes y persuasivos, contribuyendo así a tu éxito académico y profesional. ¿Qué te recomiendo? Adicionalmente, adéntrate en LinkedIn, crea tu cuenta y lee los ensayos y las tesis que presentan ahí especialistas del mundo. Vas a aprender mucho de ello, pero también ahí vas a poder exponer las tuyas y las personas van a poder pues analizar y puedes compartirlo con personas que conozcas para que analicen y te ayuden a corregir defectos. Eso te va a ayudar a ser mejor cada día. La crítica es la base de la consolidación de la calidad. Te deseo lo mejor y nos vemos en un próximo tema a continuación.